En una tranquila mañana en el Seattle Wildlife Park, una repentina alerta roja rompió la paz. Un león se había escapado. El pánico se desató al instante y los visitantes corrieron para salvar sus vidas. Pero en medio de todo ese caos, una anciana no se movió ni un centímetro. Y ocurrió algo aún más extraño. El viejo león no embistió a la multitud. En cambio, caminó directamente hacia ella, lentamente y temblando, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando durante casi 30 años. La mañana había comenzado con la calma por la que Seattle era famosa, con una fina niebla flotando sobre los senderos, el leve olor a cedro húmedo y las familias entrando en el zoológico con tazas de café humeantes en sus manos. Nadie, ni siquiera el experimentado personal del Seattle Wildlife Park, esperaba que la tranquilidad se rompiera de esa manera. A las 9:17 p.m., los altavoces de emergencia del parque cobraron vida. Código rojo. Código rojo. León suelto en el sector B. Todos los visitantes deben evacuar inmediatamente. El anuncio atravesó el aire como una navaja. Los pájaros se dispersaron de las copas de los árboles. Los niños se quedaron paralizados antes de romper a llorar. Los padres agarraron a sus hijos por los brazos y a los manillares de los cochecitos, abandonando los bocadillos y las bolsas de recuerdos mientras el pánico se extendía por todos los rincones de los pasillos. Lo que había sido una tranquila mañana de primavera se convirtió instantáneamente en caos. De entre la espesura de bambú cerca de la exposición de la sabana africana, emergió una enorme silueta que salió al descubierto con pasos lentos y deliberados. Era Atlas, el león más viejo del parque, con 26 años de fuerza. Su melena, antes brillante, ahora estaba salpicada de canas que captaban la brisa como hilos de plata. Sus articulaciones estaban rígidas, su andar era desigual, pero nada en él parecía débil. Había una autoridad tranquila en su forma de moverse, el mismo tipo de presencia que hacía que los visitantes susurraran incluso en días normales. Pero este no era un día normal. Atlas estaba fuera de su recinto, completamente libre. Liam Carter, jefe de seguridad del parque, corrió hacia la puerta de emergencia con dos oficiales pisándole los talones. Equipo Tran, en marcha. No le perdáis de vista. Su voz se quebró por la tensión. Se había entrenado para todo tipo de emergencias con animales salvajes, pero un león adulto en medio de la pasarela pública era la pesadilla que solo mencionaban durante los simulacros. Las familias huían en todas direcciones, con los zapatos golpeando el pavimento, el aire cargado de miedo y el olor acre de la adrenalina. Una bolsa de palomitas derramadas se convirtió en papilla bajo los pies que corrían. Un padre protegió a su hija con su cuerpo mientras la sombra de Atlas se extendía por el camino. Atlas no rugió, no acechó. En cambio, levantó la cabeza hacia el viento, con las fosas nasales dilatadas, como si buscara algo lejano, algo familiar. Liam levantó su rifle tranquilizante. Necesito un tiro limpio, todo el mundo al suelo. Pero Atlas ignoró los gritos, las sirenas, el chasquido de las radios y las estridentes alarmas. Se fijó en una sola dirección, justo delante, al otro lado de la plaza principal, y comenzó a caminar con una extraña y pausada certeza. Cada paso resonaba como un golpe de tambor de advertencia. Cerca de la puerta de entrada, una joven empleada, Sophie Ramírez, en su cuarto día de formación, temblaba junto a un grupo de turistas. Intentaba desesperadamente guiarlos a un lugar seguro. Le temblaba tanto la mano que casi se le cae la radio. «Viene hacia aquí», gritó. «El sector B ha sido violado. Está cruzando el pasillo público. Ramírez, retrocede. Lee embarcado. No te acerques al animal». Pero incluso mientras retrocedía tambaleándose, Sophie vio algo a lo que nadie más prestaba atención. Atlas no estaba vagando, no estaba confundido, no actuaba como ningún depredador fugitivo que ella hubiera aprendido en sus módulos de formación sobre comportamiento animal. Seguía ascendiendo, concentrado, decidido, como si supiera exactamente a dónde tenía que ir. Los visitantes seguían dispersándose, pero una figura permanecía extrañamente inmóvil en medio de la tormenta de movimiento.
Una anciana delgada con un bastón de madera, con su abrigo gris ondeando alrededor de sus tobillos mientras la gente la empujaba. No se apartó ni tropezó. Ni siquiera giró la cabeza cuando las alarmas sonaron por encima de su cabeza. Simplemente se quedó allí, mirando en la dirección de donde venía Atlas. Su expresión estaba entre la sorpresa y el doloroso reconocimiento. Sophie intentó tirar de ella. Señora, tenemos que sacarla de aquí. Hay un león suelto. No puede quedarse aquí. Pero la mujer no se movió. Apretó los dedos alrededor del mango de su bastón. Sus ojos brillaban, no por miedo, sino por algo más profundo, algo que Sophie no entendía en absoluto. A su alrededor, la multitud se dispersaba, los inteligentes y los aterrorizados, corriendo hacia un lugar seguro. Sin embargo, esta mujer permaneció clavada en el suelo, firme como un viejo tocón de cedro, negándose a rendirse al viento. Y entonces sucedió. Atlas volvió a levantar la cabeza. Sus ojos, nublados por la edad, pero aún ardientes de recuerdos, se fijaron en la mujer. Un sonido escapó de su garganta, bajo y tembloroso. No era el rugido de un cazador, sino algo más suave, más frágil. Era un sonido que nadie en la multitud podía interpretar, pero la mujer sí. Sus labios se separaron, sus rodillas temblaron y susurró un nombre que el viento pareció llevar directamente al pecho del león. Atlas, hijo mío. Liam lo oyó, incluso por encima de las radios, incluso por encima de las alarmas. ¿Qué acababa de decir? Nadie respondió. Nadie podía hacerlo. Atlas comenzó a caminar más rápido, todavía controlado, pero lleno de una especie de urgencia emocional que hizo que incluso el personal más experimentado se quedara paralizado. No se trataba solo de un león suelto. Era algo completamente diferente, algo para lo que ningún manual de rescate de fauna silvestre, ningún protocolo de seguridad, ninguna década de experiencia zoológica les había preparado jamás. Y mientras el león se acercaba, la anciana hizo lo impensable. Dejó caer su bastón al suelo y dio un paso adelante. Margaret Doyle había vivido lo suficiente como para ver el miedo en todas sus formas, pero nada, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el lento deterioro del cuerpo, la había paralizado como lo hacía ese momento. Shay no se paralizó por el terror. Se paralizó porque algo dentro de ella se rompió, algo que había enterrado durante casi 3 décadas. La multitud se agolpó a su alrededor como una inundación, tratando de romper una barrera. La gente empujaba, tropezaba, gritaba advertencias que ella apenas oía. Un cochecito le golpeó el tobillo. Un hombre casi la desequilibró al arrastrar a su hijo adolescente, presa del pánico. Sin embargo, Margaret se mantuvo en pie, con la mano temblorosa agarrada al bastón como si fuera lo último que la ataba a la realidad. Y entonces Atlas apareció por completo. El gran león se detuvo al final de la pasarela, con la melena ondulando al viento inestable. Su enorme pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, cada inhalación saboreando el aire como un recuerdo vivo. Sus ojos, más viejos, más apagados, pero aún inquietantemente familiares, se fijaron en los de ella. El corazón de Margaret latía con fuerza. No era miedo, era reconocimiento. Detrás de ella, Sophie Ramírez jadeó. Señora, viene hacia nosotras. Por favor, tiene que moverse. Pero Margaret no se movió. No podía. Su voz salió débil, quebrada, apenas más que un suspiro. Atlas. Sophie retrocedió, horrorizada. ¿Sabes su nombre? Margaret no respondió. Sus ojos nunca se apartaron del león. Atlas bajó ligeramente la cabeza, con las fosas nasales dilatadas. Dio un paso lento, luego otro. Cada paso era deliberado, controlado, inquietante en su calma. No era el comportamiento de un depredador en modo de ataque. Era algo más suave, algo que desafiaba todos los protocolos de rescate de animales que Sophie había memorizado. Una sirena de seguridad sonó por encima de sus cabezas. La voz de Liam Carter resonó a través de la radio que Sophie llevaba en el cinturón. Ramírez, evacúe esa zona ahora mismo. No se enfrente a la civil. Pero Sophie no podía arrastrar a Margaret lejos de allí. La mujer se había quedado inmóvil,
de una forma que Sophie solo había visto en personas que se enfrentaban a algo profundamente personal, algo que las ataba a un momento mucho más fuerte que el miedo. Margaret finalmente soltó su bastón. Este cayó con estrépito contra el cemento, un sonido extrañamente débil bajo el rugido de pánico de la multitud. Sin él, parecía aún más frágil, pero de alguna manera más estable. Atlas se detuvo a unos 6 metros de distancia. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, su cola se balanceó una vez detrás de él y luego emitió un sonido. Bajo, vacilante, lleno de anhelo. No un rugido, ni un gruñido, casi una llamada, la misma llamada que había hecho cuando era un cachorro en busca de calor. Un sonido que Margaret había oído una vez durante las largas noches de invierno en Montana. Se le cortó la respiración y se le llenaron los ojos de lágrimas. Oh, cariño, no puedes recordarlo. Pero Atlas dio otro paso. Los músculos de sus hombros se tensaron y relajaron con cuidadosa precisión, como si intentara no asustarla, lo cual no tenía sentido. Los leones no ajustaban su acercamiento por nadie. Pero este rey roto y envejecido, estaba haciendo precisamente eso. Sophie retrocedió, levantando su radio. No está actuando de forma agresiva. No lo entiendo. Nadie lo entendía. Todavía no. Pero Liam apareció al otro extremo de la plaza, con el rifle tranquilizante en alto y la mirada aguda. En cuanto vio a Margaret expuesta directamente en el camino del león, su expresión pasó de la concentración táctica al temor. «Señora», gritó, «póngase detrás de mí. Es un animal salvaje». Margaret no dio señales de haberlo oído. Su mirada permaneció fija en Atlas, con los labios temblando por las palabras que no podía pronunciar. Atlas se detuvo de nuevo, inclinando la cabeza, no por confusión, sino por un reconocimiento tan evidente que hizo que Sophie se llevara una mano al pecho. Sus orejas se aplanaron ligeramente. Su enorme cuerpo se suavizó, y el sonido que emitió a continuación fue inconfundible. Un suave resoplido, un saludo que los leones reservan solo para aquellos en quienes confían. Liam se quedó paralizado en medio de la marcha. ¿Por qué está haciendo eso? Sophie encontró su voz débil e inestable. Él, él la conoce de alguna manera. La conoce. Las rodillas de Margaret se debilitaron, pero no se derrumbó. Dio un pequeño paso adelante, levantando la mano temblorosamente como si estuviera cruzando décadas, con la respiración entrecortada y una sola lágrima rodando por su mejilla arrugada. «Te acordabas de mí», susurró. «Mi niño, te acordaste». La plaza quedó en un silencio inquietante. Incluso la alarma parecía lejana, amortiguada por la importancia del momento. Los visitantes que se escondían detrás de los bancos asomaron la cabeza. Un niño dejó de llorar. Una mujer se llevó las manos a la boca. Liam bajó un poco el rifle, con la confusión reflejada en cada músculo de su rostro. «Este no es el comportamiento normal de un león», murmuró. «Esto va en contra de todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido sobre el cuidado de la fauna salvaje». Pero Margaret sabía en lo más profundo de su ser, bajo los años de culpa que había llevado como una segunda piel, que entendía perfectamente por qué el viejo león se movía así, por qué ignoraba a todos los demás, por qué se dirigía directamente hacia ella. No era instinto, no era coincidencia, era memoria, un recuerdo del que había intentado huir durante 29 años. Mientras Atlas daba otro paso lento, Margaret cerró los ojos por un momento. Su corazón se estremeció con algo antiguo, algo que una vez había creído que solo los humanos podían sentir. Un vínculo inquebrantable entre el ser humano y el animal que el tiempo nunca había logrado borrar. Y cuando volvió a abrir los ojos, Atlas estaba a solo 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para ver la cicatriz en su hocico, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento agitar el aire, lo suficientemente cerca como para saber que el pasado que había enterrado estaba regresando, un paso deliberado tras otro. Por un momento, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. La alarma seguía sonando. La multitud seguía agitada en los bordes de la plaza, y Liam seguía sosteniendo un rifle tranquilizante a medio camino entre el deber y la incredulidad. Pero nada de eso parecía real. Lo único que parecía sólido,
vivo, presente, era el viejo león que se acercaba lentamente a la frágil mujer que se negaba a huir. Atlas se detuvo de nuevo, bajando su enorme cabeza hasta que su nariz casi tocaba el suelo. Su pecho se expandió con una profunda inhalación, aspirando el aroma que el viento le había traído. Débil, envejecido, suavizado por los años, pero inconfundiblemente suyo. El aroma de la única persona que una vez había sido todo su mundo. Margaret sintió que se le cortaba la respiración y que se le nublaba la vista. Se apretó las manos temblorosas contra el pecho, abrumada por una oleada de emociones que aún no tenía fuerzas para nombrar. Sentía como si su corazón fuera arrastrado hacia atrás en el tiempo. De vuelta a las cálidas noches de Montana, a las canciones de cuna tarareadas junto a un pequeño cachorro asustado, a los frágiles días antes de que la vida se volviera complicada y cruel. Atlas volvió a dar un paso adelante. Su cola rozaba el suelo. Sus orejas permanecían hacia adelante, sin mostrar agresividad. Sus ojos, esos ojos dorados y nublados, se suavizaron de una manera que hizo que Sophie Ramírez se quedara sin aliento. Esa, esa no es una postura de caza, susurró Sophie. ¿Por qué actúa así? Esto es imposible. Liam no respondió. No podía. Sus años de formación en comportamiento animal y respuesta a emergencias con fauna silvestre no le daban ninguna explicación para lo que estaba viendo. Los leones no suavizaban su postura por nadie. Los leones no resoplaban para saludar. Los leones no caminaban hacia el peligro con la gentileza de un perro viejo que reconoce a un amigo perdido hace mucho tiempo. Pero Atlas sí lo hacía. Margaret finalmente recuperó la voz, débil y entrecortada. «Querido chico, ¿eres tú de verdad?» Atlas respondió con un suave y susurrante rugido que hizo que a Sophie se le erizara el vello de los brazos. No era un rugido, ni un gruñido. Era el sonido que hacía un cachorro cuando se subía al regazo de su cuidador. Un sonido de necesidad, no de amenaza. Un sonido nacido del recuerdo, del apego, del tipo de vínculo entre humanos y animales que los expertos a menudo tildaban de ilusión. Pero nadie que estuviera presenciando ese momento se atrevería a llamarlo así. Atlas dio otro paso cauteloso hacia Margaret. Su mirada permaneció fija en ella, casi suplicante. Parpadeó lentamente, como suelen hacer los grandes felinos cuando muestran confianza. Era un gesto tan tierno que hizo que un hombre adulto que estaba cerca del puesto de aperitivos rompiera a llorar. Margaret sintió que algo dentro de ella se aflojaba, algo que había estado muy tenso durante años por la culpa y la tristeza. Le temblaban las rodillas. Podría haberse caído si Atlas no se hubiera detenido de nuevo. Como si sintiera su debilidad, inclinó la cabeza, imitando el mismo movimiento que solía hacer cuando era un cachorro, y no entendía por qué ella lloraba. Liam tragó saliva. «Ramírez, ¿estamos filmando esto?» Sophie asintió temblorosamente. «Las cámaras de toda la plaza ya están grabando. La gente lo está transmitiendo en directo. Esto se va a volver viral en segundos». Liam soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Bien, porque si no, nadie se lo va a creer». Margaret levantó una mano temblorosa. «Lo siento», susurró. «Te abandoné. Debería haber vuelto». Drayton Atlas emitió un sonido profundo y resonante, mitad ronroneo, mitad resoplido, tan potente que parecía vibrar a través del hormigón que había debajo de ellos. Varios espectadores se taparon la boca con las manos. Una mujer sollozó abiertamente. Incluso Liam bajó el rifle. Otro centímetro, y el conflicto en sus ojos se transformó en algo más parecido al asombro. Sophie dio un paso atrás lentamente. «La recuerda», murmuró. «Después de 26 años, la recuerda». Alas volvió a moverse, acortando la distancia a menos de 3 metros. A esa distancia se podían ver todos los detalles de su edad. El color apagado de sus ojos, la rigidez de su frente derecha, la cicatriz sobre la ceja de una antigua herida. Estaba cansado, estaba desgastado, pero en ese momento estaba más vivo que en años. Margaret intentó dar otro paso adelante, pero su pierna se dobló. Jadeó mientras tropezaba. Atlas reaccionó al instante, bajó el cuerpo, inclinó la cabeza y cambió su postura, no para atacar,
sino para mostrar preocupación. Presionó suavemente una enorme pata contra el pavimento y se acercó poco a poco con una cautela que dejó sin palabras a todo el equipo de seguridad. Era como si temiera asustarla, como si recordara que ella era frágil. Ahora la voz de Sophie se quebró. Liam la está protegiendo. La comprensión se extendió por la plaza. El león no se acercaba a su presa, se acercaba a su familia. El tipo de familia forjada no por lazos de sangre, sino por el cuidado, el cariño y el tipo de sanación emocional que se forma cuando dos seres abandonados se salvan mutuamente en el momento adecuado de la vida. Para Margaret, verlo, más viejo, más lento, pero sin duda su Atlas, rompió la última barrera dentro de ella. Las lágrimas corrían por su rostro. Extendió ambas manos hacia él, y Atlas, el león, que no había permitido que ningún cuidador lo tocara en más de una década, dio los últimos pasos que borraron 26 años de separación. Se detuvo a un suspiro de sus manos. La plaza contuvo la respiración. Atlas se inclinó hacia adelante y tocó suavemente con la nariz los dedos temblorosos de ella. Un sonido surgió de la multitud que observaba. Mitad suspiro, mitad grito. ¡Santo Dios! Margaret dejó escapar un susurro entrecortado. «Oh, cariño, me has encontrado». Atlas cerró los ojos y la aspiró como si confirmara lo imposible, como si se anclara al único recuerdo que nunca había permitido que se desvaneciera. Y por primera vez en toda aquella frenética mañana, el león finalmente descansó. Los inviernos de Montana tenían la capacidad de absorber el sonido, dejando solo el viento y el suave crujir de la nieve para recordar a las personas que aún estaban vivas. Fue durante una de esas largas y despiadadas noches, 29 años antes del caos en el Seattle Wildlife Park, cuando Margaret Doyle escuchó por primera vez el débil llanto que cambiaría su vida. Estaba sentada junto a la estufa de leña, envuelta en una vieja manta de lana, leyendo un informe sobre la conservación de la vida silvestre cuando sonó el teléfono. No era un vecino ni su hermana de Idaho. Era la Oficina Estatal de Vida Silvestre. Y la voz al otro lado de la línea transmitía una mezcla de urgencia y desesperación. Señorita Doyle, hemos encontrado un cachorro, un león. Su madre no ha sobrevivido a la tormenta. Apenas se mantiene con vida. Margaret recordó haber apretado el teléfono con más fuerza. Su pulso latía con fuerza. Se había retirado del trabajo de campo años antes, tras décadas dedicadas al bienestar animal y a operaciones de rescate. Pero incluso entonces, a pesar del dolor que le provocaba el frío en los huesos, no pudo ignorar la súplica. «Tráigalo aquí», dijo rápidamente. Una hora más tarde, los faros atravesaron la oscuridad. Un guardabosques salió del coche, acunando un pequeño bulto envuelto en mantas. El cachorro temblaba, se le veían las costillas a través del pelaje fino y su respiración era superficial y desigual. Ni siquiera tenía los ojos completamente abiertos. «Tiene 5 semanas», susurró el guardabosques. «En el refugio lo llamamos Atlas». «Pero tú decides», dijo Margaret, mientras lo cogía con delicadeza de los brazos del hombre. El cachorro soltó un débil gemido, un sonido tan pequeño y desamparado que la golpeó como un puñetazo. Lo apretó contra su pecho, sintiendo su frágil latido contra el suyo. «Ahora estás a salvo», le susurró. «Te tengo». Esa noche, le dio de comer leche caliente cada 2 horas, frotándole la barriguita para ayudarle a tragar. Lo envolvió en toallas de franela y lo acurrucó contra sus costillas para que pudiera sentir los latidos de su corazón. Por la mañana ya había dejado de temblar. En la segunda noche se acurrucó contra su cuello y se quedó dormido, emitiendo suaves sonidos que derritieron cualquier barrera que aún le quedara. Atlas se convirtió en todo su mundo más rápido de lo que esperaba. La seguía a todas partes, tropezando detrás de sus botas en la cocina, arañándole la pernera del pantalón cada vez que se detenía, negándose a dormir la siesta a menos que su pequeño cuerpo estuviera en contacto con el de ella. Su constante necesidad de consuelo le recordaba dolorosamente a los animales huérfanos con los que había trabajado en el pasado. Pero esto se sentía diferente, más profundo, más personal. En los meses siguientes, los dos se volvieron inseparables.
Ella le enseñó a caminar en terrenos irregulares, a agarrar juguetes con fuerza controlada, a calmarse durante las tormentas eléctricas. Le cantaba durante la alimentación suaves melodías de su infancia que parecían calmar su espíritu inquieto. Incluso escribió notas en un diario gastado, notas que tituló El progreso de Atlas, que más tarde se convirtieron en una referencia para los estudiantes que estudiaban el comportamiento animal y la recuperación de traumas en la fauna silvestre joven. Pero cuando la primavera dio paso al verano, Atlas creció y creció rápidamente. A los 8 meses, ya pesaba lo suficiente como para volcar los muebles con solo rozarlos. Los vecinos curiosos comenzaron a hablar. Se extendieron los rumores. Un funcionario del Estado la visitó. Las preocupaciones sobre la seguridad pública y el cuidado adecuado de la fauna silvestre aparecieron en cartas oficiales que le deslizaron por debajo de la puerta. Margaret intentó luchar contra ello. Recurrió a todas las vías legales que pudo, argumentando que tenía experiencia, formación y una casa preparada para el cachorro. Había dedicado su vida al rescate de animales, cuidando de criaturas heridas a las que otros habían abandonado. Pero ya no era joven y Atlas no era una mascota doméstica. La ley no podía hacer excepciones, ni siquiera por amor. Cuando finalmente se tomó la decisión, Margaret se sentó junto a Atlas en el jardín, con la mano apoyada en su cálida espalda. Atlas, que ahora tenía casi el tamaño de un perro grande, le acarició la cabeza, sintiendo su tristeza como solo los animales que realmente se vinculan con los humanos pueden hacerlo. «Quieren llevarte a Seattle», le susurró. «A un santuario. Juran que te cuidarán». Atlas soltó un gruñido confuso y se subió a su regazo, aunque era demasiado grande para ello. Apoyó la frente en su pecho, como hacía siempre que ella lloraba. El camión llegó 2 días después. Los guardabosques trajeron una jaula de transporte. Atlas intuyó inmediatamente que algo iba mal. Arañó la nieve, lloró, un sonido desgarrador, como el de un bebé, que Margaret nunca le había oído antes. Y cuando cerraron la puerta de la jaula, se lanzó contra ella, desesperado, aterrorizado, haciendo que el metal traqueteara bajo su peso. Margaret puso las manos sobre los barrotes, con lágrimas resbalándole por la cara. «Cariño, por favor, voy a ir a verte, te lo prometo». Atlas presionó su pequeña nariz contra los dedos de ella. Fue el último momento que pasaron juntos, porque la vida, con su crueldad y su imprevisibilidad, desbarató su promesa. Su marido enfermó de Alzheimer. Ella sufrió complicaciones cardíacas que requirieron meses de tratamiento. Las facturas se acumularon, el tiempo pasó y la culpa, aguda e implacable, le impidió volver. «Debe de haberme olvidado», se dijo a sí misma durante 29 años. Pero yo nunca lo olvidé. Y ahora, de pie en medio del Seattle Wildlife Park, con la alarma sonando y su bastón tirado en el cemento, vio cómo lo imposible se desarrollaba ante sus ojos. Atlas tampoco lo había olvidado. El Seattle Wildlife Park había manejado emergencias antes. Tormentas, cortes de energía, una cebra en pánico que una vez saltó una barrera, pero nunca se habían enfrentado a algo como esto. Lo que estaba sucediendo en la plaza desafiaba todas las normas de seguridad y todas las expectativas en el campo del estudio del comportamiento animal. Mientras Atlas descansaba con el hocico entre las temblorosas manos de Margaret, el centro de control estalló en un caos controlado. Las pantallas parpadeaban con imágenes en directo. Los miembros del personal corrían entre las estaciones y las radios crepitaban con voces superpuestas. Liam Carter irrumpió en la sala, con el sudor resbalándole por las sienes. «Necesito saber cómo se ha producido la brecha en el recinto». Una voz temblorosa respondió desde la esquina. «Creo que fui yo». Sophie Ramírez estaba de pie con las manos juntas y los hombros temblando. Parecía increíblemente pequeña bajo las luces fluorescentes. «¿Qué quieres decir con yo?», exigió Liam. Sophie tragó saliva. «Esta mañana estaba limpiando el recinto nocturno. Cerré la cerradura, al menos eso creía, pero debí de haberme saltado el segundo pestillo». Un técnico cercano amplió las imágenes de 1 hora antes. Ahí estaba, claro como el agua.
Sophie alejándose de la puerta después de cerrar solo el mecanismo superior. Su teléfono vibró en su bolsillo, distrayéndola. No se había dado cuenta de que el pestillo inferior no había encajado. La sala quedó en silencio. Se cubrió la cara. Podría haber matado a alguien. Lo siento mucho. Pero Liam no la miraba a ella. Estaba mirando la pantalla, donde Atlas paseaba por su recinto poco después de que Sophie se alejara. En un momento, el león estaba tranquilo, incluso somnoliento. De repente, como si le hubiera venido un recuerdo, levantó la cabeza bruscamente y olfateó el aire. «Detén la imagen», ordenó Liam. El técnico detuvo la grabación. Atlas estaba de pie con el hocico levantado, la cola temblando y una postura alerta que los cuidadores ya rara vez veían en él. «¿Qué pasó ahí?», señaló Liam. La doctora Tessa Morgan, que acababa de entrar corriendo, se inclinó hacia adelante y estudió la pantalla. «Eso», dijo lentamente, «es reconocimiento de olores. Reconocimiento profundo de olores». Algo poderoso golpeó su memoria. ¿Qué podría haberlo hecho? Liam frunció el ceño. Atlas apenas reacciona a nada últimamente. Antes de que Tessa pudiera responder, el técnico reprodujo los siguientes minutos de la grabación. Atlas comenzó a caminar de un lado a otro. Al principio despacio, luego más rápido, y finalmente frenéticamente, con la cabeza girando hacia la entrada principal. Emitió un extraño grito tembloroso que ninguno de los empleados había oído antes. A Tessa se le encogió el corazón. Es una llamada de socorro juvenil. Los leones no la utilizan después de la adolescencia. Liam se volvió hacia ella. «Explícalo». «Significa», dijo ella en voz baja, que recordó algo de cuando era un cachorro. Algo relacionado con su primer vínculo, algo emocional, algo que perdió. Las directrices de protección de la fauna silvestre eran estrictas. No se permitía el contacto humano con carnívoros ancianos, ni el apego emocional entre los antiguos cuidadores y los animales del zoológico. Pero esto rompía todas las reglas. A las 8:40, al mismo tiempo que Atlas comenzó a caminar de un lado a otro, Margaret Doyle había entrado por la puerta principal. Liam miró fijamente la marca de tiempo. «¿Me le estás diciendo que la olfateó a través del viento después de 26 años?» Tessa lo miró a los ojos. «Hemos visto elefantes, ¿recuerdas? También algunos primates, pero nunca se ha documentado en leones. Esto es historia en la investigación sobre rescates». El técnico reanudó la filmación. Momentos después de que la agitación de Atlas alcanzara su punto álgido, la puerta mal cerrada de Sophie traqueteó bajo el peso del león. Empujó una vez, 2 veces. Al tercer empujón, la bisagra inferior se deslizó lo suficiente como para que pudiera pasar, pero esta fue la parte que heló a todos. Atlas no salió corriendo, no se volvió loco, no persiguió a nadie. Caminó recto, sin interrupciones, con determinación, directamente hacia la dirección exacta en la que se había ido Margaret. «No fue una fuga», susurró Tessa. «Fue una búsqueda». De vuelta en la plaza, Atlas levantó la cabeza de las manos de Margaret y miró a su alrededor, desconcertado, casi nervioso, como si buscara la confirmación de que ella era realmente real. Margaret le acarició la cara con la mano, rozando con el pulgar una cicatriz que nunca había visto antes, y su corazón se llenó de la pena que había llevado consigo durante años. «Pobrecito», murmuró, «debes de haberte sentido muy solo». Atlas cerró los ojos al oír su voz. Un rugido resonó en su pecho, profundo, pesado, vibrando con décadas de necesidades no expresadas. No era el rugido de un depredador, era el rugido del reconocimiento. Sophie, todavía temblando por la culpa, se acercó a Liam. «Señor, le juro que no fue intencionado. Nunca imaginé». Liam le puso una mano en el hombro, sorprendiéndola. «No fue culpa tuya», le dijo. «Aunque la puerta estuviera cerrada con llave, lo habría intentado todo el día. No estaba huyendo de nosotros. Iba a verla a ella». Tessa añadió en voz baja. «Míralos. Ese león no estaba huyendo, iba a casa». Una ráfaga de viento barrió la plaza, trayendo el débil aroma de la salvia silvestre del jardín. Las orejas de Atlas se movieron.
Margaret se apoyó en él como solía hacer cuando era un cachorro frágil que se acurrucaba contra ella en busca de calor. Y, por primera vez en todo el día, el pánico que los rodeaba se calmó y se convirtió en silencio. Curiosidad, asombro, incredulidad mezcladas con algo completamente diferente. Respeto. Respeto por un vínculo que ninguno de ellos comprendía aún. Respeto por un recuerdo que nadie pensaba que un león pudiera conservar. Respeto por el reencuentro que ninguno de ellos había previsto. Atlas acercó su enorme cuerpo y rozó suavemente con la frente el pecho de Margaret, tal y como había hecho 29 años atrás en el porche nevado de Montana. Y Margaret, con la respiración entrecortada, susurró la única verdad que le quedaba. Debería haber vuelto contigo. Lo siento mucho. La respuesta del león fue suave, casi tierna, un rugido que resonó en la plaza como un latido que regresaba a casa. Durante varios largos segundos, el mundo que los rodeaba pareció reducirse a un único círculo de quietud. Solo una anciana y el león que la recordaba. La plaza, que antes era un torbellino de caos, quedó sumida en un silencio tembloroso. Los padres se aferraron a sus hijos. Los guardias, que se habían preparado para lo peor, ahora permanecían inmóviles. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si no quisiera perturbar el frágil momento que se estaba desarrollando. Atlas presionó suavemente su frente contra el pecho de Margaret, empujándola con una ternura que pertenecía a otra vida. El contacto fue lento, deliberado, cuidadoso, de una manera que solo un animal con profundos recuerdos y una conexión emocional podía expresar. Un león capaz de este tipo de conciencia era algo que los expertos en cognición animal habían debatido durante mucho tiempo, pero aquí se estaba desarrollando a la vista de todos. Margaret se estabilizó con ambas manos hundidas en su áspera melena. Su respiración salía en temblores inestables. «Mi niño, mírate», susurró. «Has crecido tanto que me lo he perdido todo». Atlas emitió un sonido grave y resonante que vibró a través de sus palmas. El sonido era inequívocamente afectuoso, algo más cercano al consuelo que al dominio. El tipo de ruido que hace una criatura cuando quiere tranquilizar a quien ama. Se oyó un pequeño grito ahogado detrás de los bancos. Era la niña pequeña, Emily, la que se había separado de su madre durante el tumulto. Asomó la cabeza con las mejillas surcadas de lágrimas, mirando al enorme ser que se apoyaba en los frágiles hombros de la anciana. Sophie corrió a su lado. «Emily, quédate cerca de mí, cariño. Aquí estamos a salvo», pero Emily negó lentamente con la cabeza, con una voz apenas audible. «Él no da miedo. Está triste». Sus palabras flotaron por la plaza como un hilo de verdad demasiado puro como para rebatirlo. Varios adultos bajaron sus teléfonos. Algunos se secaron los ojos. Incluso Liam, entrenado para la batalla, severo e inflexible, sintió que algo cambiaba en su interior. Atlas levantó la cabeza y miró brevemente a los espectadores, pero sus ojos volvieron instantáneamente a Margaret, sin querer romper ese vínculo invisible que los unía. Su enorme pata se adelantó, con las garras replegadas, y presionó ligeramente contra el suelo junto a su pie. Un gesto de cercanía, no de dominio, algo que haría una criatura que practica el vínculo traumático cuando teme perder el ancla de sus recuerdos. Margaret dejó escapar una risa temblorosa. «Siempre hacías eso cuando querías que me quedara quieta». Un murmullo se extendió entre la multitud. «Esto es irreal. Él la conoce. Nunca había visto nada igual». La doctora Tessa Morgan finalmente salió del perímetro de seguridad, con las manos en alto para mostrar que no llevaba armas. Su voz transmitía una calma entrenada, fruto de décadas de cuidado de la fauna silvestre, pero incluso ella luchaba por mantener la respiración estable. «Margaret», la llamó suavemente. «¿Puedes oírme?» Margaret se volvió, con una mano aún hundida en la melena de Atlas. «Sí, te oigo». «No vamos a separaros», dijo Tessa. «Ahora no». La palabra sorprendió a todos, incluso a Liam. Tessa continuó, con voz suave pero firme. «Pero tengo que acercarme despacio. Tengo que ver cómo está. ¿Me permites?» Margaret dudó. Miró a Atlas, que observaba su rostro con atención. Luego asintió. «Ven, pero con cuidado».
Él lo entiende todo. Atlas no gruñó ni se apartó. Simplemente se movió lo suficiente para mantener su cuerpo entre Margaret y Tessa, protector pero sin amenazar. Sus movimientos eran decididos, guiados por un instinto más profundo que el miedo. Tessa se arrodilló a una distancia respetuosa, con los ojos brillantes de incredulidad. He trabajado con grandes felinos durante 20 años, pero este nivel de vínculo emocional, esta relación entre humanos y animales, no debería ser posible. No después de 26 años. La voz de Margaret se volvió más suave, casi quebrada. El amor recuerda, incluso cuando intentamos olvidar. Atlas volvió a empujarla con el costado, como si estuviera de acuerdo. El momento se prolongó, frágil, abrumador. Sophie se acercó a Liam y bajó la voz. Señor, creo que debemos llevarlos a un lugar seguro. La multitud, las alarmas, parece abrumado. Liam asintió, aunque su voz temblaba ligeramente. Sí, sí, no podemos dejarlos expuestos así. Tessa se levantó con cuidado. Margaret, ¿quieres venir con nosotros? Despacio. Los acompañaremos al centro veterinario. Él puede quedarse con usted, se lo prometo. Margaret contuvo el aliento. No quiero que se asuste. No lo hará, dijo Tessa en voz baja. Lo tiene a usted. Margaret se llevó una mano al corazón, con las emociones tirando de su pecho con dolorosa insistencia. Está bien, dio un paso. Atlas se levantó inmediatamente para ponerse a su lado, ajustando su paso al frágil de ella. Solo con verlo, una nueva ola de incredulidad recorrió la plaza. Un león de 400 B, moviéndose con la delicadeza de un cuidador que acompaña a una anciana. Parecía una escena que el mundo no estaba destinado a presenciar. Una historia demasiado milagrosa para pertenecer a la vida cotidiana. Emily observaba con los ojos muy abiertos. Tiró de la manga de Sophie. La está protegiendo, susurró la niña como si fuera su madre. Sophie tragó saliva, incapaz de hablar. Cuando Margaret y Atlas comenzaron a caminar lentamente hacia el centro veterinario, la multitud se apartó instintivamente, no por miedo, sino por reverencia. Una extraña y silenciosa admiración se apoderó de todos. La sensación de que estaban presenciando algo histórico, algo que algún día aparecería en los libros de texto sobre cognición animal y sanación emocional. Margaret se inclinó ligeramente hacia Atlas en busca de apoyo. Atlas respondió a la presión con suavidad y juntos avanzaron. La anciana que nunca corría y el león que había pasado 26 años tratando de encontrar el camino de vuelta a ella. El camino hacia el centro veterinario fue lento y desigual, pero Atlas nunca se apartó del lado de Margaret. Cada vez que su rodilla flaqueaba o su respiración se entrecortaba, él ajustaba su ritmo, apoyándose lo justo para que ella se estabilizara. Ningún cuidador, ningún entrenador, ningún experto en bienestar animal podría haber enseñado a un león a hacer eso. Venía de algún lugar más antiguo que el instinto, de algún lugar profundo de la memoria. Cuando llegaron a la entrada, los miembros del personal les abrieron paso. Algunos se apartaron con las manos sobre la boca, otros se secaron las lágrimas sin molestarse en ocultarlas. La imagen de una anciana apoyándose en un león para obtener fuerza no solo era inusual, era algo sagrado. En el interior, el centro veterinario parecía más tranquilo, más silencioso. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente. Las historias clínicas colgaban ordenadamente a lo largo de la pared. Para una criatura como Atlas, esta sala siempre había sido un lugar que le infundía miedo. Inyecciones, exámenes, manos desconocidas. Pero hoy entró de buen grado, siempre y cuando Margaret se mantuviera lo suficientemente cerca como para tocarla. La doctora Tessa Morgan hizo un gesto al equipo de seguridad para que les dejara espacio. Luego se volvió hacia Margaret, con voz suave. Tenemos que examinarlo, dijo. Se mueve con rigidez. Me preocupan sus articulaciones y sus riñones. Margaret asintió, acariciando la melena de Atlas. Haga lo que tenga que hacer. No quiero que sufra. Atlas se tumbó en el suelo acolchado, dejando escapar un gemido que resonó en toda la sala. Margaret se arrodilló a su lado a pesar de que Sophie intentó ofrecerle una silla.
Me sentaré en el suelo, insistió Margaret. Le gusta que esté cerca. Emily se deslizó detrás de Sophie, con los ojos puestos en ella a Sophie, con los ojos muy abiertos pero tranquila. Susurró. ¿Está enfermo? La doctora Tessa dudó y luego respondió en tono suave, con cuidado de no alarmar a la niña. Sí, cariño, es muy viejo. Los leones no suelen vivir tanto tiempo. Estamos haciendo todo lo posible por comprender lo que necesita. Cuando Tessa comenzó su examen, Atlas apoyó la cabeza en el regazo de Margaret. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de los instrumentos médicos y el suave zumbido de las máquinas de oxígeno cercanas. Un momento después, la expresión de Tessa cambió. Triste, resignada, el rostro de una doctora que da una noticia que desearía no tener que dar. Se sentó junto a Margaret. Sus riñones están fallando, dijo en voz baja. Está en una fase avanzada de insuficiencia renal. Probablemente le queden meses, quizá menos. Margaret no se inmutó. Sus arrugas se hicieron más profundas, pero su voz se mantuvo firme. Me lo imaginaba. Sonaba cansado cuando caminaba. Tessa la miró sorprendida. ¿Lo ha oído? Una madre oye cosas, respondió Margaret con sencillez. Incluso después de 29 años, intervino Liam, con los brazos cruzados con fuerza. Hay algo más que debe saber, señora, sobre la decisión que quiere tomar la Junta. Margaret levantó la vista, está preparándose para lo peor. Quieren trasladarlo de inmediato a un recinto reforzado, sin contacto, sin excepciones. Al oír eso, Atlas levantó la cabeza como si lo entendiera. Un gruñido sordo retumbó en lo profundo de su pecho, no de ira, sino de miedo. Margaret le puso una mano encima, tranquilizándolo. No lo dejaré, dijo ella. No se trata de dejarlo, explicó Liam. Es una cuestión de responsabilidad. Un león en contacto físico con un civil, especialmente con una persona mayor. El seguro del zoológico. Margaret lo interrumpió con un pequeño movimiento de cabeza. Hijo, me estoy muriendo. La sala se quedó en silencio. Sophie contuvo la respiración. La pequeña mano de Emily agarró el pantalón de Sophie. Tessa bajó lentamente la carpeta. Margaret continuó, con voz tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. Mi médico dice que tengo insuficiencia cardíaca. Cuidados paliativos. Me han dado 3 meses, quizá menos. Hoy he venido al zoológico porque pensé que quizá me sentiría lo suficientemente valiente como para ver su exhibición. No pensé que él no me reconocería. Atlas le acarició la mejilla con el hocico, con su aliento cálido y lento. Margaret lo acarició con ternura. Estoy cansada. No quiero pasar el tiempo que me queda sola. No si él todavía me quiere. La verdad flotaba en el aire, pesada y desgarradora. La anciana y el viejo león se acercaban al final de sus viajes. Tessa se arrodilló a su lado, con lágrimas en los ojos. Margaret, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido... No importa, susurró Margaret con amabilidad. Lo que importa es hoy. Liam se frotó la cara con la mano. La Junta nunca lo aprobará. Ni el contacto continuo, ni la exposición prolongada. Viola todas las normas de cuidado de la fauna silvestre que tenemos. Tessa miró a Atlas, luego a Margaret, luego a la niña temblorosa que se escondía detrás de Sophie. Enderezó los hombros con tranquila determinación. Entonces lo anularemos. Liam la miró fijamente. ¿Hablas en serio? Como un ataque al corazón, respondió Tessa. Él se le está muriendo. Ella se está muriendo. Y ninguno de los dos debería hacerlo solo, susurró Sophie. Pero las normas no se escribieron para momentos como este, dijo Tessa. Emily se acercó, armándose de valor. Señorita Tessa, ¿puede quedarse con él, por favor? Tessa se ablandó. Sí, cariño, lo haremos posible, te lo prometo. El centro veterinario se transformó en cuestión de minutos. Trajeron almohadas, bajaron las luces y colocaron una manta cálida en el suelo para Atlas. El personal se reunió en silencio detrás del cristal, grabando el momento, no por publicidad, sino porque sabían instintivamente que se estaba haciendo historia. Atlas volvió a apoyar la cabeza en el regazo de Margaret. Ella se inclinó hacia adelante y le besó la punta de la nariz, como solía hacer cuando era tan pequeño que cabía en sus brazos.
Su voz temblaba mientras susurraba. Me has esperado todo este tiempo. Y por primera vez en todo el día, el gran león cerró sus ojos cansados y se dejó descansar de verdad, a salvo, en casa y por fin, comprendido. Los días siguientes parecían irreales, como si pertenecieran a otro mundo completamente diferente, un mundo suavizado por pasos silenciosos, mantas cálidas y una paz que ni Margaret ni Atlas habían conocido en décadas. El personal había transformado una sala de observación en un santuario. En una esquina había un sillón reclinable de estilo hospitalario para Margaret. La otra estaba acolchada con gruesos cojines para Atlas. Entre ellos había una estrecha franja de suelo que Margaret solía cruzar solo para poder apoyar la mano sobre su melena. Cada mañana, un voluntario del equipo de cuidados paliativos ayudaba a Margaret a acomodarse en el sillón reclinable. Y cada mañana, sin falta, Atlas se levantaba de su cojín, lento, rígido, pero decidido, para presionar suavemente su frente contra las costillas de ella, como si contara los latidos de su corazón. Los miembros del personal de vida silvestre, médico y de atención al visitante se turnaban silenciosamente en la zona de observación, incapaces de alejarse de una escena que les recordaba por qué la compasión era más importante que las normas. Emily la visitaba casi todas las tardes. Primero echaba un vistazo a través del cristal y luego entraba de puntillas con Sophie guiándola. A veces traía dibujos, retratos a lápiz de Atlas, con Margaret sentada a su lado, bajo un sol demasiado grande para el cielo. Margaret siempre sonreía y besaba la frente de la niña. «Eres valiente», le decía. «No pierdas nunca eso». Pero ni siquiera esos días tranquilos podían suavizar la verdad. Margaret se estaba apagando rápidamente, su respiración se hacía cada vez más superficial y su pecho se elevaba con un esfuerzo visible. Atlas lo percibió mucho antes de que ningún médico le diera un nombre. Su comportamiento cambió. Descansaba menos, caminaba más y gruñía con ansiedad cada vez que Margaret se movía incómoda. Tessa lo documentaba todo, susurrando para sí misma sobre la salud emocional de los animales salvajes envejecidos. Pero incluso ella tenía que dejar su bloc de notas más a menudo que nunca, con los ojos brillantes de lágrimas. Una tarde gris a principios de marzo, Margaret se despertó débil, casi ingrávida, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Cuando Atlas levantó la cabeza de su regazo, sus ojos estaban nublados por la preocupación. Su respiración era suave, rozando sus frágiles manos. Ella sabía lo que se avecinaba. Ambos lo sabían. Tessa, Margaret susurró, me gustaría estar cerca de él hoy, no aquí, en el suelo, a su lado. A Tessa se le hizo un nudo en la garganta. Margaret, estás muy débil. ¿Estás segura de que puedes? Estoy segura, dijo Margaret. Ayúdame, por favor. El personal se movió lenta y suavemente. Sophie trajo almohadas. Liam levantó el reposabrazos del sillón reclinable y ayudó a la enfermera del hospicio a sostener el delgado cuerpo de Margaret. Emily se quedó cerca de la puerta con las manos apretadas bajo la barbilla, los ojos muy abiertos y asustada. Cuando Margaret finalmente se acomodó en el suelo acolchado, Atlas se acercó con una urgencia que ninguno de ellos había visto antes. Se agachó con evidente dificultad, con las articulaciones temblando, hasta que su cuerpo se curvó protectora alrededor del de ella. Apoyó su gran cabeza contra el hombro de ella, como solía acurrucarse en su cuello cuando era un cachorro. Margaret exhaló un largo y tembloroso suspiro. «Ahí estás», murmuró. «Mi niño, mi dulce niño». Atlas gruñó suavemente. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de ella. La habitación se quedó en silencio. Incluso las máquinas del pasillo parecían zumbar más suavemente. Tessa observaba desde la puerta, con la mano presionada contra los labios. La mirada de Liam se posó en el suelo, luchando contra un movimiento que normalmente ocultaba tras el deber y el mando. Sophie rodeó con un brazo a Emily, que finalmente dejó caer sus lágrimas. La voz de Margaret era apenas audible. «Ya no tengo miedo». Atlas se movió, apretando su cuerpo más cerca, un gesto tan suave que rompió algo en todos los que lo presenciaron.
Margaret movió la mano con gran esfuerzo, acariciando su melena con los dedos. Me esperaste, susurró. Te acordaste de mí. Gracias por darme un lugar donde aterrizar. Sus párpados se agitaron. Atlas levantó la cabeza, sintiendo el cambio. Se le cortó la respiración. Le dio un golpecito en la mejilla, una vez, dos veces, suave como una hoja que cae. Adiós, cariño, susurró ella. Esas fueron sus últimas palabras. Su pecho se elevó una vez más y luego se detuvo. Un silencio más profundo que el dolor llenó la habitación. Atlas permaneció inmóvil durante varios segundos agonizantes. Luego, con un sonido que vibró a través de las paredes, soltó un gemido bajo y tembloroso, el llanto de duelo de un león, antiguo y crudo, moldeado no por el instinto, sino por el desamor. Emily sollozó en el hombro de Sophie. Liam se dio la vuelta y se secó los ojos. Tessa apoyó la frente en el cristal de la ventana y susurró algo que nadie pudo oír. Atlas no se movió durante horas. Permaneció tumbado con la cabeza sobre el hombro inmóvil de Margaret, empujándola de vez en cuando como si esperara que despertara. El personal atenuó las luces, dándole el espacio que necesitaba. Incluso el equipo del hospicio dio un paso atrás, respetando un límite más antiguo que cualquier norma humana. Cuando Atlas finalmente se levantó, justo antes del amanecer, le temblaban las patas. Miró a Margaret por última vez, tocó con el hocico su pelo gris y caminó con paso inestable de vuelta a su cojín. No rugió, no gruñó, simplemente se tumbó con un largo suspiro de agotamiento. 7 semanas después, falleció mientras dormía. Los veterinarios indicaron que la causa fue insuficiencia renal, pero todos los que habían presenciado esos últimos días sabían la verdad. La había seguido hasta donde pudo. En las semanas siguientes, miles de cartas llegaron al zoológico. Historias de amor, perdón y conexión entre humanos y animales de personas que nunca habían conocido a Margaret, pero que sintieron que su historia se instalaba en sus vidas como un recordatorio de lo que realmente importa. Expertos en cuidados paliativos y cognición animal hicieron referencia al caso en revistas especializadas, calificándolo como una ventana única en un siglo a la lealtad y la profundidad emocional en la vida silvestre. El Seattle Wildlife Park construyó un monumento cerca de la exposición de Atlas, una estatua de bronce de un león apoyando la cabeza en el hombro de una anciana. Debajo, una sencilla inscripción: el amor lo recuerda todo. Durante años los visitantes se detenían allí, algunos en silencio, otros llorando, sintiendo el eco de un vínculo tan poderoso que ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte pudieron romperlo. Si esta historia te ha emocionado aunque sea un poco, me encantaría saberlo. Solo tienes que dejar un simple comentario para que sepa que estás aquí y que sigues creyendo en este tipo de amor. Y si quieres acompañarme en más historias emocionantes y reales sobre la vida salvaje como esta, suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Tu presencia aquí significa más de lo que imaginas.